Qué gran privilegio poder saludarte en el nombre del Señor Jesucristo. Bienvenido y bienvenida al comentario día por día de la lección número 3, cuando tu mundo se cae a pedazos. En esta lección hacemos énfasis en el comentario bíblico adventista, todo lo que el comentario bíblico adventista nos pueda compartir sobre la lección de Isaías para esta semana. Vamos a orar para comenzar. Padre misericordioso que estás en el cielo, alabamos y glorificamos tu santo nombre para siempre. Gracias te damos, eterno Señor, porque nos regalas la salvación en Cristo Jesús, porque nos das el privilegio de ser llamados tus hijos, porque nos permites ser fortalecidos con el poder de tu palabra. Gracias porque envías abundante luz a tu pueblo. Ayúdanos a ser humildes para andar en toda la luz que alumbra en nuestra senda y que viene de ti. Bendícenos en este estudio, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Lección para el día sábado, para memorizar. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Isaías 7:9. El comentario bíblico adventista nos dice: es evidente que Acaz no creyó lo que Dios le aseguraba, que Peca y Resín no tendrían éxito. Todavía estaba temeroso. Sin fe es imposible agradar a Dios, y mucho menos someterse a su sabia y misericordiosa conducción. Fin de la cita. ¿A quién acudimos cuando nuestro mundo se cae a pedazos? Regularmente, en nuestra vida, pasamos por situaciones apremiantes que nos causan gran tristeza y dolor. Lo peor de todo es que en alguno de esos momentos somos conscientes de las malas decisiones que estamos tomando y aún así seguimos por ese mal camino. No es el plan de Dios que nuestras vidas se vayan rompiendo a pedazos. Él desea que podamos enfrentar la prueba estando con Él a su lado y sobre todo aceptando el llamado que Él nos hace todos los días para habitar entre nosotros y mostrarnos su poder. Un llamado a la santidad, porque el Señor quiere habitar entre nosotros, pero para que habite en nuestra familia, en nuestras escuelas, en nuestro trabajo y en nuestra vida, es necesaria la santificación, la transformación, la purificación. La presencia de Dios en nuestro medio tiene un precio a pagar. Dios no puede habitar en un lugar sucio. Dios no puede habitar donde no quieren su presencia. Dios no puede habitar donde la gente rechaza su santidad. Sin santidad, nadie verá al Señor, pero Dios quiere darnos la santidad que necesitamos para que Él habite entre nosotros. Si no tenemos su presencia, porque no tenemos su santidad, es porque sencillamente estamos rechazando su llamado, su ofrecimiento. Seguramente habrá un momento cuando seremos tocados, cuando la prueba y el dolor lleguen a nuestra vida para hacernos reaccionar, donde nuestra fe y confianza en Dios serán probadas de una forma definitiva. Y aquí vienen dos preguntas obligadas. Cuando esto pase, ¿en quién vamos a poner nuestra confianza? ¿En Dios? ¿En el hombre? ¿En las promesas humanas? ¿En las seguridades que el mundo ofrece, que no son más que mentiras y espejismos? ¿En quién pondremos nuestra confianza? No podemos agradar a Dios si su palabra ocupa un segundo lugar en nuestras decisiones. Si sus consejos pasan desapercibidos a la hora de realizar algo importante en nuestro diario vivir. Por momentos le damos prioridad a lo que nos dicen los demás y dejamos al Señor atrás. Durante esta semana, con la ayuda de Dios, veremos las consecuencias que nosotros mismos cultivamos al huir de Dios, al no creer en Él, al rechazar su poder y su bendición
para ampararnos en el brazo humano, para confiar en lo que ofrecen los seres humanos. El espíritu de profecía nos dice: aunque el cristiano será siempre bondadoso, compasivo y perdonador, nunca sentirá que está en armonía con el pecado. Aborrecerá el mal y se aferrará a lo que es bueno, a expensas de la asociación o amistad con los infieles. El Espíritu de Dios hará que odiemos el pecado, mientras que a la vez estemos dispuestos a hacer cualquier sacrificio por salvar al pecador. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 160. Lección para el día domingo, 10 de enero. Peligro del norte. Segundo de Reyes 15, 37 al 38 nos dice: en aquel tiempo comenzó Jehová a enviar contra Judá a Resín, rey de Siria, y a Peca, hijo de Remalías. Y durmió Jotán con sus padres, y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, su padre, y reinó en su lugar Acaz, su hijo. El comentario bíblico adventista nos dice: los documentos asirios indican que Usías había adoptado una posición firme contra Asiria. Quizás su hijo Jotam hizo lo mismo, pero Acaz fue más amigable. Envió a Tiglat-Pileser oro y plata que sacó del templo y de su propio palacio, a fin de comprar la ayuda a Asiria. Por segundo de Reyes 15:29 se sabe que Peca de Israel era contrario a los asirios, porque Tiglat-Pileser vino contra él. Documentos asirios también informan que lo mismo ocurría con Resín de Siria. Es probable que por esta época todos los reyes del Asia occidental estuvieran unidos en una alianza contra Asiria, y el ataque de Peca y Resín contra Acaz tenía el propósito de derrocarlo para entronizar un nuevo rey, quizá con la idea de obligar a Judá a entrar en la coalición contra Asiria. Fin de la cita. Hay momentos en nuestras vidas en los que nos encontramos frente a decisiones importantes, podríamos llamarlas trascendentales, y en muchas ocasiones las consecuencias de esas decisiones afectan no solo a nosotros, sino también a nuestros semejantes. Aún más, dichas decisiones pueden tener efectos de gran amplitud cuando se trata de un líder, un gobernante o un rey. Y este fue el caso del rey Acaz. Las decisiones que tomamos impactan a más personas en la medida en que nuestra influencia sea grande o pequeña. En otras palabras, nuestras decisiones, buenas o malas, siempre van a afectar al círculo de personas sobre el cual ejercemos influencia. De allí la importancia de decidir siempre con el temor del Señor por delante, siempre con la obediencia a Dios en el centro. Decidir no según nuestra carne, no según nuestro parecer, no según la sabiduría humana. Siempre decidir aquello que honre a Dios, aquello que honre su santa ley. Siempre que decidamos así, nuestra influencia será de bendición para las personas que están cobijadas por esa influencia, pero también y sobre todo daremos gloria al Señor y su nombre será exaltado por el testimonio que demos. A simple vista podemos notar el error del rey. Es evidente, es una mala estrategia política, militar y espiritualmente hablando. Es condenarse a una muerte lenta pero segura, aquello de entregarle su seguridad y la de su reino en manos de un rey impío, que lo único que quiere es conquistar y conquistar para exaltar su egolatría. El rey Acaz no pensaba con cordura, no tomó esta decisión basado en el escrito está, ni en la revelación que Dios le había hecho, sino en aquello que a él le pareció mejor. Sin embargo, Acaz optó por la forma más rápida, optó por el atajo.
Y la solución más rápida en la mayoría de ocasiones es la menos sabia. Es probable que nos sorprendamos de la facilidad con la que notamos los errores de Israel. Muchas veces nos descubrimos sorprendidos por la facilidad con que Israel, Judá y sus reyes y todos los que pertenecían al pueblo apostataban del Señor. No obstante, más debería sorprendernos reconocer cuán frecuentemente nosotros seguimos su ejemplo, seguimos el mismo camino, y aún teniendo más razones para evitar ese camino porque tenemos el ejemplo de Cristo Jesús y además también tenemos el ejemplo de Israel para no seguirlo. Pero cual niños contumaces o cabezas duras, nosotros no solo conocemos la historia, sino que la repetimos y además de eso, nos escandalizamos por la desobediencia de Israel, como si nosotros no fuéramos iguales y a veces peores. En nuestras decisiones personales, familiares, en los negocios o en las relaciones sentimentales, ¿cuántas veces, hermano y hermana, ponemos primero nuestro querer, nuestro parecer, nuestro criterio que el consejo autorizado y sabio de la palabra de Dios? Muchos de esos factores de nuestra vida pueden estar padeciendo el síndrome de Acaz. Todo esto por una razón. Nos rehusamos a buscar al dador de todas las respuestas. ¿Y cuáles son las razones? Muchas. Por ejemplo, un miedo carnal hacia Dios. Y digo carnal porque nadie que sea espiritual puede tenerle miedo a Dios porque sabe que Dios es bueno, porque sabe que su misericordia es para siempre. Ahora, el saber que Dios es bueno y que su misericordia es para siempre no nos lleva a la desobediencia, sino que nos motiva a obedecerlo por ese amor y en gratitud a tan grande amor. Otra razón, miedo a que los planes de Dios sean opuestos a los nuestros, porque definitivamente nuestra carne se opone a cumplir el propósito de Dios, ya que la carne, la naturaleza pecaminosa, no encuentra deleite y gozo en la obediencia. Pero hermano, hermana, cualquiera sea nuestro pensamiento, Dios siempre tiene la razón. Y aquellos que deciden seguirle, amarle y obedecerle, nunca, pero nunca se arrepienten de ello. El espíritu de profecía nos dice: Dios llama a hombres y mujeres de corazones tan cabales como el acero, que sin tomar en cuenta las circunstancias, mantengan una integridad inalterable. Llama a seres humanos que se mantengan separados de los enemigos de la verdad. Llama a hombres que no osarían apoyarse sobre el brazo de carne, entrando en sociedad con los mundanos, ni siquiera con el fin de obtener medios para hacer avanzar la obra del Señor, aunque sea para la construcción de edificios. Consejos sobre la salud e instrucciones para los obreros médicos misioneros. Capítulo Manténgase la pureza de la verdad. Párrafo 2. Lección para el día lunes 11 de enero. Intento de intercepción. Isaías 7, 3 al 9. La palabra intercepción es un término que no forma parte del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. El concepto está asociado a interceptar, que es un verbo que hace referencia a detener algo en su camino, interrumpir una vía de comunicación o apoderarse de algo antes de que llegue a su destino. Isaías 7:3 nos dice: Entonces dijo Jehová a Isaías: Sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasbú tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. El comentario bíblico adventista nos amplía este pasaje. Aunque Acaz era un rey impío,
El Señor no deseaba que se extinguiera la dinastía de David. Por eso Isaías fue enviado al rey para anunciarle el propósito de Dios de preservar a Judá y derrotar a sus invasores. Literalmente, el remanente volverá. Literalmente, el nombre del hijo de Isaías significa un remanente volverá. Dios hizo que Isaías y sus hijos fueran señales para el pueblo. Lo mismo puede decirse de Oseas, contemporáneo de Isaías, cuyos hijos también llevaban nombres significativos. Isaías constantemente mantuvo delante del pueblo este mensaje del regreso del remanente. Fin de la cita. Mucho se habla de la fe, más incluso de lo que se puede vivir en ella. La confianza en Dios, tristemente, se ha convertido en un amuleto para la mayoría de cristianos. La confianza en Dios se predica a voz en cuello, en los púlpitos, pero se esconde en los rincones de nuestras almas cuando nos vemos enfrentados a situaciones tormentosas. Tener la fe como un amuleto es usarla para nuestros propios propósitos. Tener la fe como Dios quiere que la experimentemos es avanzar en el camino de la santidad, de la justicia, aunque por ello el mundo se ponga en nuestra contra, aunque por obedecer a Dios nos dejen nuestros amados, nuestros amigos, o nos quiten el trabajo. La fe real, la fe genuina, la fe de la Biblia no es un amuleto que podamos usar a nuestra conveniencia, o a nuestro criterio, o a nuestro gusto, diciendo: voy a ir a tal fiesta y como tengo fe, Dios me va a proteger. Voy a entrar en esta relación ilícita, pero Dios me va a permitir ganarme a esa persona para Él. La fe real no contradice la palabra de Dios, no contradice los mandamientos de Dios. La fe real se nota en la obediencia, se nota en un apego leal, fiel, inconmovible con los principios del Señor. Y es en las situaciones de prueba donde está en juego nuestra dignidad, prestigio e incluso nuestra vida, donde nuestra confianza en Dios se ve probada hasta lo sumo y la fe genuina prevalece y no se rinde. Bien podríamos aventurarnos a criticar las decisiones del rey Acaz y predicar sobre sus falencias espirituales. Sabemos, por sencilla observación, que el rey tuvo miedo de confiar en Dios, se rehusó a seguir el plan divino, se vio impedido para confiar en Dios y no pudo permanecer firme ante la más dura prueba de su vida. ¿Qué pruebas enfrentamos a diario? ¿La fidelidad firme al Señor al guardar sus mandamientos? Dios nos pide que confiemos en Él, que guardemos sus mandamientos, aunque se desplomen los cielos, aunque el dragón se llene de ira y nos persiga. Guardemos sus mandamientos, que el Señor se encargará de nuestra suerte, de nuestra vida y de nuestra integridad. ¿Enfrentamos el temor por la decadencia económica? Así como Acaz, Dios nos pide que confiemos. ¿Es fácil? Si hemos enfrentado pruebas similares, sabemos que no lo es. ¿Pero es imposible? No, no hay nada imposible para aquellos que depositan su confianza en el Creador. La lección de esta semana nos habló de intercepción. Dios oponiéndose al camino que Acaz estaba tomando. Dios alcanzando a Acaz, rogándole: hijo, no tomes ese camino, no confíes en el brazo de carne, no confíes en ese rey impío, confía en mí. Mira la historia bíblica, Acaz, y date cuenta que aquellos que han confiado en mí no han sido chasqueados. Dios envía a su profeta y lo envía con su hijo para decirle a Acaz: no camines por un camino equivocado, yo te amo, quiero salvarte, quiero ayudarte, quiero ayudar a mi pueblo. Dios intercepta siempre al pecador cuando va rumbo al abismo, pero nunca se va a oponer a la decisión final.
Si hoy el Señor te está interceptando y te está diciendo, no transites más por esa senda, no sigas pecando como tú sabes que lo estás haciendo, no lo hagas, hermano. Y lo mismo me dice el Señor a mí en este momento. Aprovechemos la intercepción que Dios hace, el alto en el camino que Dios nos ha mandado a través de sus profetas, de la palabra viva, del espíritu de profecía, y digámosle a ese rey impío, digámosle al mundo, a la carne y a Satanás, que no vamos a hacer pacto con ellos, que nuestra vida es de Dios y que nos quedamos con el Señor, aunque se desplomen los cielos. El espíritu de profecía nos dice, nuestro corazón debe recibir educación para llegar a ser firme en Dios. Debemos contraer hábitos de pensar que nos capaciten para resistir a la tentación. Debemos aprender a mirar hacia arriba. Debemos comprender en todo cuanto ellos atañen a nuestra vida diaria. Los principios de la palabra de Dios, que son tan elevados como el cielo y tan abarcantes como la eternidad. Cada acto, cada palabra y cada pensamiento deben concordar con esos principios. Todos deben ser puestos en armonía con Cristo y en sujeción a Él. El Ministerio de Curación, página 359. Martes 12 de enero. Otra oportunidad. El comentario bíblico adventista nos dice: Dios hizo este ofrecimiento para fortalecer la fe de Acaz. Se da esta clase de señales para confirmar la fe de los débiles o de quienes tienen prejuicios. Acaz rehusó dejarse persuadir, ni quería creer, y no quería que nada le ayudara a creer. Había fijado su política, estaba decidido a llevarla a cabo y temía cualquier cosa que pudiera influir en él para cambiarla. La ayuda que procuraba era la de Asiria, no la de Dios. No tentaré a Jehová, es decir, no quería poner al Señor a prueba pidiendo una señal. Con esto, Acaz reveló su terquedad y su rebelión contra Dios. El Señor había ofrecido ayudarlo y guiarlo, pero prefirió confiar en Asiria en vez de confiar en Dios. Estaba decidido a no tener nada que ver con Dios y lo manifestó con toda claridad. Fin de la cita. Hay ocasiones en las que nuestra falta de fe nos impide ver los ofrecimientos de Dios. No obstante, hay ocasiones que no solo dependen de nuestra falta de fe, sino además que nos muestran el resultado de una insistente actitud de nuestra parte de rechazar a Dios. Esta última fue la condición de Acaz. Es pecado tentar a Dios cuando Dios no nos ha pedido que lo tentemos. Pero no es pecado pedir una señal a Dios. En este caso, Acaz está malinterpretando el ofrecimiento divino. Dios no le estaba diciendo que lo tentara, le estaba pidiendo que confiara en él y que si para que él tuviera fe era necesario darle una señal, que se la pidiera, que Dios en su amor estaba dispuesto a darle esa señal, cualquiera que él pidiera. Pero Acaz, en su suficiencia propia, disfrazando de buenas intenciones su falta de fe y su persistente negativa a obedecer al Señor, dice: yo soy tan justo que no voy a tentar al Señor, no captando que estaba siendo injusto al rechazar la voluntad de Dios y el ofrecimiento misericordioso de Dios en favor de Acaz y mediante el profeta. Tal vez no existan en la Biblia más ofrecimientos como el que Dios le hace a Acaz. Suena exagerado, incluso poco creíble, pero Dios abrió ante el rey un universo de posibilidades para demostrarle su poder y para que el rey se salvara de poner su confianza en el brazo de carne. Y es increíble, pero este rey rechazó este gran ofrecimiento inédito en la Biblia. Y con él
rechazó a Dios y con el rechazo de Dios rechazó el único camino seguro que tenía. Aunque pareciera que la respuesta del rey es muy noble, su diplomacia esconde una actitud de resistencia a trabajar del lado de Dios. Actitud que tarde o temprano marcaría el fracaso del rey y tristemente del pueblo. Es probable que, al enfrentarnos a las pruebas de la vida, la confusión nos lleve a equivocarnos. Sin embargo, debemos cuidar que nuestras decisiones no estén rechazando abiertamente la oportunidad de trabajar del lado de Dios. Y ojo, cuando la confusión, el dolor o la crisis nos lleva a equivocarnos, es porque nuestra vida se está basando en sentimientos y no en la palabra de Dios. No estamos actuando por fe, sino por presunción, y eso siempre lleva al fracaso. Recordemos que la presunción es la fe del diablo, la falsificación de la fe, es mencionar a Dios para todo, es decir, yo amo a Dios, pero desobedecerlo a sabiendas, es reclamar que Dios cumpla sus promesas sin que nosotros hagamos nuestra parte, que es la de rendirnos ante el Señor para que Él en nosotros cumpla la condición de la obediencia. El espíritu de profecía nos dice: Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Segunda de Corintios 5:19. Por su tierno amor está atrayendo así los corazones de sus hijos errantes. Ningún padre según la carne podría ser tan paciente con las faltas y los yerros de sus hijos como lo es Dios con aquellos a quienes trata de salvar. Nadie podría argüir más tiernamente con el pecador. Jamás enunciaron los labios humanos invitaciones más tiernas que las dirigidas por él al extraviado. Todas sus promesas, sus amonestaciones, no son sino la expresión de su amor inefable. El camino a Cristo, página 34 y 35. Miércoles 13 de enero. Señal de un hijo. Sobre el texto para este día, el comentario bíblico adventista nos dice: Acaz había de recibir una señal de parte del Señor, aunque no lo quisiera. Pero la señal había de ser determinada por Dios, para estimular a los que permanecerían fieles durante los años de crisis que sobrevendrían en el futuro. Dios creyó conveniente proporcionar la seguridad de que Él estaría con ellos. La nación ya había recibido una señal en la persona de Sear-Jasub, primogénito de Isaías, cuyo nombre significa un remanente volverá, y cuya presencia era un recordativo constante de que en las futuras invasiones asirias se salvaría un remanente. La otra señal la encontramos en el nombre Emanuel, que literalmente significa con nosotros está Dios, entendiéndose por el contexto que Dios nos acompaña para librarnos de nuestros enemigos. Con referencia al sentido mesiánico de este nombre, ver Mateo 1:23. A semejanza del nombre de Isaías, que significa Jehová salva, Sear-Jasub, que quiere decir un remanente volverá, o sea que Judá no caería junto con el reino del norte, y Maher-Salal-Hasbaz, que significa el despojo se apresura, la presa se precipita. El nombre Emanuel era un nombre distintivo dado por Dios como señal para testificar del propósito divino con respecto a Judá en ese tiempo, y para dar a entender la naturaleza de los acontecimientos que pronto habrían de transcurrir. Fin de la cita. Primera de Corintios 2:9 nos dice: Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. A pesar de las negativas humanas a aceptar la misericordia divina, Dios no se cansa de insistir en la salvación y restauración de la humanidad. Y ese don de Dios
tuvo su momento de máxima expresión a través de la encarnación de Jesús. Resulta curioso que Dios hable de su señal especial en un momento crítico de la historia de su pueblo. Diría yo que Dios trata de reafirmar su intención de acompañar a la humanidad a pesar de la rebelión que ésta tiene ante Dios. Dios nunca abandona a su pueblo, siempre llama a sus hijos al arrepentimiento, siempre quiere acompañar cada paso de sus hijos. Por esa razón, la mayor señal de Dios a la humanidad es Emmanuel, Dios con nosotros. La promesa de que, sin importar las circunstancias, Dios incondicionalmente ofrece su gracia. Es probable que sintamos en ocasiones que la soledad de la prueba nos obliga a rendirnos. Cuando eso suceda, recordemos que en un momento crítico de su pueblo, Dios prometió que estaría con ellos. Su promesa se cumplió y se cumple con cada ser humano que, en medio de su debilidad, se aferra a la promesa divina. El espíritu de profecía nos dice: al contemplar la encarnación de Cristo en la humanidad, quedamos atónitos frente a un misterio insondable que la mente humana no puede comprender. Mientras más reflexionamos acerca de él, más extraordinario nos parece. Cuán vasto es el contraste entre la divinidad de Cristo y el impotente bebecito del pesebre de Belén. ¿Cómo se puede medir la diferencia que hay entre el Dios Todopoderoso y un niño impotente? Sin embargo, el Creador de los mundos, aquel en quien moraba la plenitud de la deidad corporalmente, se manifestó en el desvalido bebé del pesebre, incomparablemente más elevado que todos los ángeles, igual al Padre en dignidad y gloria, y sin embargo vestido con la ropa de la humanidad. La divinidad y la humanidad se hallaban combinadas misteriosamente, y el hombre y Dios fueron uno solo. En esta unión es donde encontramos la esperanza de la raza caída. Matutina, Exaltada Jesús, página 69. Jueves 14 de enero. Dios está con nosotros. El comentario bíblico adventista nos dice: Emmanuel testificaría de la presencia de Dios en medio de su pueblo para guiar, proteger y bendecir. En tanto que otras naciones serían derrotadas, Judá habría de ser sostenida. Si bien Israel perecería, Judá sobreviviría. Cuando Sennacherib atacó a la tierra de Judá para destruirla, Ezequías, hijo de Acaz, sin duda encontró consuelo y estímulo en las palabras de Isaías referentes a Emmanuel. En su mensaje de estímulo al pueblo de Jerusalén, Ezequías asegura que con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Segundo de Crónicas 32, 7 al 8. Fin de la cita. Isaías 43, 1 al 2 nos dice: Ahora, así dice Jehová, Creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. En un mundo que ofrece miedo e inseguridad, Dios nos llama a confiar en la certeza de su presencia. Como observamos en la lección de este día, Dios con nosotros afirma no solo el hecho de que Dios en algún momento importante nos acompaña, sino que significa la compañía permanente de la gracia divina con el ser humano. Sin embargo, debemos recordar que cuando el Señor le dijo al pueblo de Israel que iba a morar entre ellos a través del santuario terrenal, también les pidió que fueran personas santas, dignas de la presencia de Dios en su medio. De igual manera, nosotros debemos considerar un privilegio y una responsabilidad
el tener la presencia de nuestro Señor morando a nuestro lado constantemente. El privilegio de tenerlo cerca, el privilegio de sentirnos abrazados, acompañados, fortalecidos por Él, pero también la responsabilidad de vivir en su presencia, sabiendo que Él oye lo que decimos, ve lo que hacemos, percibe lo que pensamos y sentimos. Y por ello debemos actuar siempre en reverencia a su presencia con nosotros. En muchas ocasiones tenemos que enfrentar la inseguridad, el dolor y la enfermedad. Cuando esto nos sucede, recordemos la promesa de la constante presencia del Creador. Dios está con nosotros. No solo significa la compañía abstracta de Dios en medio de nosotros, sino que nos habla de un Dios que también padeció el dolor, la enfermedad, la angustia y aún la misma muerte, cuando se hizo humano como nosotros y ofreció su vida para salvarnos. Y hablamos de la enfermedad no porque Él se haya enfermado en la tierra, sino porque en la cruz llevó el peso de cada consecuencia de nuestros pecados. Así de grande e incomprensible fue y es su presencia en nuestro medio. El espíritu de profecía nos dice: cada alma es tan plenamente conocida por Jesús como si fuera la única por la cual el Salvador murió. Las penas de cada uno conmueven su corazón. El clamor por auxilio penetra en su oído. Él vino para atraer a todos los hombres así. Los invita: seguidme, y su espíritu obra en sus corazones para inducirlos a venir a Él. Muchos rehúsan ser atraídos. Jesús conoce quiénes son, sabe también quiénes oyen alegremente su llamamiento y están listos para colocarse bajo su cuidado pastoral. Él dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Cuida a cada una como si no hubiera otra sobre la faz de la tierra. El deseado de todas las gentes, página 445. Viernes 15 de enero, para estudiar y meditar. Segundo de Samuel 22:23 nos dice: Dios es mi fortaleza firme y hace perfecto mi camino. Qué diferente hubiera sido la historia de Acaz si su principal objetivo hubiera sido creer en esta promesa. El rey encontró una supuesta fortaleza en el ser humano, peor aún, en su propio enemigo. Qué contradictorio puede resultar las decisiones tomadas por Acaz, pero aunque nos parezca ilógico, pueden ser las mismas acciones que hoy tú y yo estamos tomando. Nadie más que nuestro Dios puede hacer perfecto nuestro camino, una senda que día a día vaya de triunfo en triunfo, aunque esté llena de dificultad, obstáculos y pruebas. No queremos decir con esto que contar con la ayuda humana sea algo que esté mal o que sea pecado. De hecho, Dios nos ha dado la bendición de compartir nuestra vida con personas que nos pueden ayudar en gran manera. Nos creó seres sociables con la necesidad de relacionarnos con los demás. Solamente debemos tener claro que debemos establecer límites para nuestra convivencia, en lo que decimos y hacemos, y mayor aún, en cómo dejamos que los demás influyan sobre nosotros. No podemos caer en los errores del rey Acaz, donde le dio prioridad a los hombres por encima de Dios. Mi querido hermano y hermana, hoy debemos tomar decisiones importantes, las cuales nos van a acercar al reino de los cielos, o por el contrario nos alejarán cada vez más de Cristo. Y mientras más desobedecemos a Cristo, más grande se vuelve la posibilidad de no retornar a la verdad. El Señor Jesús nos está esperando en este momento. Solo debemos reconocer nuestro pecado, reconocer todas esas faltas,
Todas las veces que le hemos fallado, que hemos puesto primero que su palabra, primero que su consejo, nuestro creer, nuestro querer, nuestro sentir, nuestro criterio o el criterio de otro ser humano. Vengamos a Él para pedirle perdón y creamos que nos ama, creamos que nos recibe, creamos que nos perdona, creamos que nos transforma y que nos da el poder para vivir en santidad, en obediencia, por amor y gratitud. Acepta o aceptemos a Jesús y Él nos dará la victoria. Rechacemos a Jesús y el enemigo se gozará en darnos la derrota. Vamos a orar para terminar. Amado Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, así también en la tierra. Gracias por darnos el pan de cada día. Gracias por perdonar nuestras ofensas y gracias por ayudarnos a perdonar a los que nos ofenden. Por favor, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, porque escuchas nuestro clamor. Gracias por bendecir a nuestros hijos. Los ponemos en tus manos. Sálvalos, por favor. Gracias por perdonar tantas veces que te hemos herido, tantas veces que hemos pecado en tu presencia. Perdónanos, Señor. Sentimos profundo dolor y profunda vergüenza por haberte ofendido de tantas maneras. Gracias porque eres tú el que pones ese dolor en nuestro corazón y ese aborrecimiento por el pecado. Santifícanos, oh Señor, en tu palabra, en tu verdad. Edifica nuestros hogares, nuestras familias en la roca eterna que es Cristo. Llénanos, Señor, con tu poderoso Espíritu Santo. Guíanos a toda la verdad. Ayúdanos a comprender la verdad presente y a predicarla teniendo a Cristo como el centro. Gracias por sanar a los que están enfermos, unos enfermos corporalmente, otros enfermos en su alma. Sana las heridas con tu sangre preciosa. Sana, Señor, cada cuerpo enfermo con tu sangre preciosa. Sana a los que están enfermos emocionalmente, aquellos que ya no pueden dormir, aquellos que no pueden encontrar paz porque tienen miedo constantemente. Dales tu paz, la cual el mundo no puede quitar. Gracias porque eres nuestro pastor. Nosotros somos tus ovejas y nada nos faltará. Nos abandonamos completamente en tus manos para que en nuestra vida se haga tu perfecta voluntad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Si este mensaje te ha bendecido, te ha edificado, te invitamos a compartirlo con tus contactos. Te invito a darle me gusta a este video, a suscribirte al canal En Defensa de la Fe y a dejarnos tus comentarios con respecto a lo que has aprendido esta semana con el repaso de la lección. Maranata, Cristo viene pronto.